Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook y también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros el corresponsal del diario El Mundo de Madrid, Pablo Pardo. Bienvenido como siempre a este programa. Muchas gracias. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España, bienvenida también. Muchas gracias. Y Pepe López Zamorano, corresponsal de Notimex, corresponsal jefe y periodista mexicano, gracias por estar con nosotros. Gracias. Acaba de volver usted unos días en México a propósito. Efectivamente, he estado en Playa del Carmen, en la playa. Viendo tortugas. Viendo tortugas, viendo caguamas, sí, que son unas tortugas bastante grandes. Y ahora me voy hoy a Canadá, a la cumbre del G7, a ver a los líderes de Occidente y de Japón, y después ballenas. ¿Y ballenas dónde? En Canadá, donde es la cumbre del G7, justo desde el hotel se pueden ver las ballenas, lo cual puede ser un problema estando gente como el primer ministro japonés, porque puede sacar el arpón y ir detrás de ellas, o estando gente como Donald Trump, pero vamos, sí. Bueno, aprovecho. No, iba a decir que aprovechar esta sección turística para hacer otra vez una convocatoria a aquellos turistas que se sienten rechazados en algunos países europeos, que porque hay muchos turistas, en México los aceptamos Sin hospitalariamente siempre. Sin problema. Bienvenidos. Bueno, oiga, a propósito de México, hay elecciones presidenciales dentro de muy pocos días, el 1 de julio, dentro de 20 días o algo así. Y en las encuestas está de primero Andrés Manuel López Obrador, por el movimiento Morena, un hombre que ha sido 2 veces candidato presidencial y que fue alcalde del Distrito Federal, es decir, de la capital. Tiene un 52% de apoyo según la última encuesta del diario Reforma, y está seguido por Ricardo Anaya, de Por México al Frente, que tiene un 26%. Anaya está respaldado por un grupo de partidos donde están el PAN, el PRD y un Movimiento Ciudadano. José Antonio Meade, el candidato del PRI, el candidato del gobierno de Enrique Peña Nieto, está mucho más abajo de Ricardo Anaya. Hoy BBC Mundo en las últimas horas ha publicado un artículo titulado 3 escándalos que muestran cuán extendida está la corrupción en el país, en México. Y se habla de que los mexicanos realmente, como en el resto del mundo, están aburridos, están hartos de la corrupción. Según el Instituto de Estadística, el costo de la corrupción en gobiernos locales en México en el año pasado, en 2017, fue de $400 millones. Esa es la estadística que han publicado ellos. Pero en cuanto a los 3 escándalos, menciona BBC Mundo los siguientes. Primero, el escándalo de Brecht, el de la multinacional constructora brasileña. Lo que pasa es que en México solo se ha sabido que hubo un soborno de $10 millones o $10,5 millones, y se dice que ha estado involucrado ahí el señor Lozoya, que fue presidente, estuvo en la campaña de Enrique Peña Nieto y está en Pemex, en Petróleos Mexicanos. Por otro lado, se habla del escándalo del estado de Veracruz, y ahí se menciona mucho el caso de Javier Duarte, exgobernador, está en la cárcel, un caso tan escandaloso que hace pocos días Miguel Ángel Yunes, el actual gobernador del estado de Veracruz, logró mostrar, hacer público un video de la mujer de Duarte, de Karime Macías, que vive en Londres con un nivel de vida bastante lujoso. Se dice que ahí fueron desviados en Veracruz $6 millones aproximadamente. Y se habla mucho del sistema de salud de Veracruz, que fue de los más afectados. Y por otro lado se menciona el asunto de la Casa Blanca, aquella vivienda que ha sido adquirida por la mujer de la primera dama de la nación, la esposa de Enrique Peña Nieto, y aparentemente esta vivienda se la vendió a ella, o se la vendió a ella el grupo IGA, un grupo que ha tenido varios contratos con el Estado mexicano. Aquí, ¿qué es lo más escandaloso? Porque dicen que lo de Javier Duarte fue verdaderamente monstruoso. Bueno, primero hay que precisar que algunos de estos casos que mencionas no son todavía casos juzgados, ¿no? Es decir, no hay un veredicto judicial, son procesos que están en marcha, en algunos están en sus etapas primogéneas. Sabemos que en el caso del tema de la Casa Blanca se vendió la casa y ya no es propiedad de nadie relacionado con el presidente, ¿no? Pero cuando me informaste que este iba a ser uno de los temas de este programa, ¿no? Hice mi propio minigrupo de enfoque, no científico, ¿no? Para entender por qué justamente los mexicanos que hemos venido de la mano de la corrupción durante décadas, ¿no? Cuando yo vivía en México no tenías ni siquiera que salir de tu casa para enfrentar un tema de la corrupción. Si se te iba el teléfono con la mordida, que es como nosotros llamamos al soborno, la mordida para que la compañía de luz te pusiera más rápido la línea. Si te subías a tu carro y te pasabas un semáforo, el inspector de la esquina, la mordida para que no te llevaran al corralón de tu carro.
Si querías una licencia para tener un negocio, la mordida de la ventanilla para que te acelerara los trenes. Y la corrupción ha estado con nosotros. Había una frase que se decía que era la corrupción somos todos. Y desde los 80 recuerdo que había una campaña de renovación moral de la sociedad. Entonces digo, ¿qué ha cambiado que en este momento estos actos de corrupción tan visibles, ¿no?, sean un tema de campaña y que probablemente puedan ayudar a definir la elección del 1 de julio, ¿no? Y yo veo, de acuerdo con estos enfoques, esos grupos de enfoque, dos elementos. Uno sería coyuntural y uno que sería, me parece que estructural. En el coyuntural lo que mencionas, Juan Carlos. Coincidió toda la gente con la que hablé que probablemente el acto de corrupción más ofensivo del que hemos estado presentes los mexicanos, que hemos sido testigos, es eso que ocurre, que es en este momento una acusación del gobernador Miguel Ángel Yunes contra Javier Duarte, de que se utilizaron falsas dosis de quimioterapia para atender a los niños enfermos de cáncer. ¿Cómo? En los hospitales de Veracruz. Se adquirió un medicamento llamado Avastin, que presuntamente era una quimioterapia. En realidad hubo una certificación de la farmacéutica Roche de que no había tal, prácticamente era un líquido, era agua, y que por lo tanto no se estaban dando las dosis a los niños que lo requerían. Se identificó eso en 2011 y de acuerdo con la acusación, prosiguió hasta el 2016. Niños Entonces, con cáncer. Con cáncer, o sea, de verdad que eso derrama la gota, ¿no? Porque tú puedes entender, y los que vivimos en México y quizá en otros países, que haya pequeños actos de corrupción multiplicados y que la gente, bueno, llegue a una posición de poder, no que estoy justificando, pero es la realidad. Sí. Pero que hagas eso, llegas a ese nivel, ¿no? Si efectivamente esta acusación es cierta, yo creo que eso ha creado mucha indignación en México, ¿no? También, por ejemplo, el hecho de que en algunos otros países han avanzado estos procesos de acusaciones de corrupción con mucho más celeridad que nuestro propio país. Por ejemplo, mencionabas Odebrecht, que es una acusación en el caso de México de 2 funcionarios, no se ha juzgado todavía, pero bueno, ha avanzado en otros países con más celeridad, como en Brasil, por ejemplo. En el Perú. O en el caso de Perú. Pero viendo los fenómenos estructurales de las últimas 2 décadas, especialmente, que es desde que yo salí de mi país, veo un elemento y un fenómeno muy interesante. Cuando yo estaba en México, el contorno del debate político de estos temas álgidos, ¿no?, estaba delimitado por los medios informativos y por personas de influencia en los medios informativos, de tal manera que, bueno, si había algún tipo de componente entre los actores políticos, posibles acusados, canonjías, etcétera, ese debate obviamente se desvanecía en la opinión pública. Decía el expresidente Álvaro Obregón que nadie aguantaba un cañonazo de 50,000 pesos, ¿no? A lo mejor ahora son 500,000 pesos o de 1,000,000 de pesos, ¿no? Y eso obviamente influía en el debate político. Pero con las redes sociales, básicamente, si bien esos sucesos ocurren, probablemente, ya perdieron el peso que tenían. Entonces ahora si hay un acto de corrupción como este que estamos mencionando, ¿no?, con este nivel de indignación, no lo pueden detener porque se viraliza y la gente se entera y la gente lo conoce, ¿no? Ese es un elemento. El segundo elemento, la sociedad civil mexicana, ¿no? Antes también el debate público estaba delimitado por los partidos políticos. No había una sociedad civil como la conocemos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde tienes una asociación que proteja a los patos en un estanque de verano, ¿no? Sí. Es muy horizontal. Aquí eran los partidos políticos o los partidos políticos, de tal manera que podías tener mucho control del discurso político. Ahora la Ciudad de México es mucho más horizontal. Han surgido multiplicidad de organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil. Los medios no solamente son independientes, sino que se venden como medios por su antagonismo, su carácter adversarial al gobierno, y eso obviamente hace un control de daños del tema como la corrupción mucho más complicado. Y lo último que mencionaría, aunque hay otros elementos, es el tema de la alternancia, ¿no? En México ya hay la experiencia histórica de la alternancia en el poder, no solamente a nivel del presidencial, sino a nivel estatal, ¿no? Y muchos argumentan, bueno, es que evidentemente la alternancia permite que el gobierno que siga, como es de otro partido, pues saque al sol los trapos sucios del gobierno anterior. Con lo cual, obviamente, estamos viendo probablemente no que la corrupción se esté multiplicando, sino que se está visibilizando, porque esto ya ocurría. Entonces, yo creo que en parte eso explica esta combinación de factores coyunturales como estructurales, que la corrupción sea uno de los 3 grandes temas de estas elecciones del 1 de julio. Para mayor ilustración, ¿a cuánto equivale en pesos mexicanos $1 estadounidense? Ahorita están alrededor de 20 pesos por dólar. Pablo Pardo, que acaba de estar en México. Sí, pero viendo tortugas. Efectivamente, las tortugas no se pronunciaron al respecto de la corrupción. Sí que pude ver, por ejemplo, que en la zona donde estaba, en Playa del Carmen, han adoptado medidas muy buenas para proteger del turismo masivo a las tortugas, porque antes se hacían verdaderas barbaridades donde estaban.
Y también pude ver, por ejemplo, que en cuestiones como, por ejemplo, al menos en los sitios donde yo estaba, no digo en todas partes, pero vamos, el reciclaje de los residuos era mucho mejor que el que hay en Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con José, quiero decir, yo creo que en estas cuestiones de corrupción hay que distinguir entre, digamos, la corrupción verdadera y la percepción de corrupción y la corrupción que aparece. México siempre ha tenido, fuera de México, un prestigio espantoso, una fama muy mala de ser un país muy corrupto desde siempre, más aún después del boom del petróleo de los 70, etcétera, y ahora están saliendo todos estos casos. Lo que no sé es, porque no tengo datos y creo que nadie los tiene, es si efectivamente es porque hay un aumento de la corrupción o simplemente porque hay una sociedad civil más vigorosa. Hay un sistema político mucho más pluralista, es decir, en México estuvo el mismo partido en el poder durante 63 años, creo, 70, vamos. Mario Vargas Llosa lo llamaba la dictadura perfecta al régimen del PRI, y ahora mismo pues esto ya no sucede, es decir, esto también introduce muchas otras cuestiones, mucha más transparencia. Creo que México evidentemente tiene un problema de corrupción. Creo que una de las opciones que pueden tener para combatir la corrupción es hacer como hacen en Estados Unidos, que es legalizar la corrupción. Es decir, si en vez de darle un soborno, una mordida, una coima o de Brecht para que no importen petróleo, hace una oficina de lobby y logra que el Congreso o la Agencia de Medio Ambiente, cuyo presidente vive en una casa que es propiedad de unos lobistas, de una petrolera y que prácticamente se la pagan gratis y todo es perfectamente legal. Aprended, mexicanos, que es así como hay que hacer las cosas y así como se hacen bien, entonces dejaría de haber corrupción. Entonces, bueno, yo creo que esta es una cuestión que ya un poco, ironías al margen, digamos que queda abierto hasta qué punto hay más corrupción en México o en otros países de América Latina, o es que ahora se ve más. Y al mismo tiempo creo que otros países desarrollados, y el caso de Estados Unidos es un ejemplo, aquí el nivel de tolerancia hacia la corrupción está creciendo, creciendo y creciendo. Desde luego que lo que sí que creo que México tiene, y esto es incuestionable, es un problema de violencia, que esto sí que es un problema que está creciendo. En materia de corrupción, no sé, es decir, hay un problema, pero no sería capaz de decir si ha crecido o todo lo contrario, ahora es más visible y la reacción está siendo mayor. Dorito Uribe. Es curioso como en muchos de nuestros países siempre existe esta frase durante años de ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué estos casos de corrupción constantes o estos megacasos de corrupción y no pasa nada? No pasan factura en las urnas, parece que no pasan factura en la justicia, y no pasan factura a nivel político, hasta que llega un día en el que pasan factura. Y yo siempre veo los casos de corrupción así, como ese vaso que explicaba Pepe, ese vaso que se va llenando, llega un momento en el que la gota lo sobrepasa. Y en el caso de México, a mí me gustan mucho los factores que ha puesto sobre la mesa. Seguramente será una cosa más complicada y los sociólogos tengan que estudiar esto y muy posiblemente tengan que estudiarlo con una perspectiva histórica, pero ahora por lo que podemos ver está el factor de que se está multiplicando. En los últimos 4 años los casos de corrupción en México, hemos estado hablando de ellos casi semanalmente y se están visibilizando porque ya no es solo una cuestión de México, es una cuestión de tantos países. En los últimos años ha habido tantos escándalos grandes de corrupción en países, no solo del continente, sino también ahora estoy pensando en España, al otro lado del Atlántico, o en Italia, que son muchos casos mucho más visibles. Y está el tercer factor, que es el cambio social, el de la visibilización, el de que a la gente le importe. Pero no tenemos que quedarnos solo con eso. Esta es la parte en la que está ahora México y eso es importante, pero en los temas de corrupción luego también tenemos que tener en cuenta que sí, la gente puede votar y puede echar a presidentes o a partidos que estén vinculados con casos de corrupción. Pero tenemos que recordar que además también es la justicia la que tiene que encargarse de estos casos, porque así es como definitivamente se pagan o no se pagan, y también la clase política. Los otros partidos, los otros políticos tienen que hablar alto y claro para que puedan cambiar las cosas. Es decir, una vez ha sobrepasado el agua el vaso y se produce este estallido social en el que ya llega un momento en el que la corrupción no se tolera y hay protestas en este caso, pero también la justicia y también la clase política tienen que tomar medidas porque si no estos casos se perpetúan. Y brevemente nada más, la cosa ha mejorado en México. Cuando esos pequeños actos de corrupción que mencionaba al inicio, por ejemplo, cada vez que iba a México al inicio de mi llegada a Estados Unidos y regresaba con mis maletas, invariablemente se me acercaba una persona y me perdía la mordida para no tener que pasar por aduanas, para no tener que pasar por agricultura, etcétera, para pasar lo que yo quisiera. Tiene años que, por ejemplo, eso no ocurre. También ha cambiado mucho a nivel de tránsito, los oficiales son muy profesionales, traen su reglamento, te enseñan el reglamento, las multas, te dicen cómo tienes que ir a pagar al corralón, te lo ponen a decir, eso ha cambiado. Y también el tema judicial, eso es muy importante. México ya tiene
un nuevo sistema nacional anticorrupción desde el año pasado y obviamente la expectativa es que se implementen esos cambios de tal manera que estos actos, cuando sean comprobables, pues tengan consecuencias. Pablo, cuando usted dice que Estados Unidos legaliza la corrupción a veces, ¿a qué se refiere? ¿Por qué no da un ejemplo para que entiendan los que no? Sí, digamos, al sistema de lobby que hay en Estados Unidos. Es decir, en otros países, digamos, si alguien quiere modificar legislación, etcétera, no lo puede hacer de forma abierta, entonces eso a su vez da lugar a una serie de trampas, etcétera, dar dinero pues por debajo de la mesa, digamos. En Estados Unidos eso está completamente regulado. Está reglamentado. Hay empresas, bufetes de abogados, consultoras que actúan de intermediarios entre las empresas o los grupos sociales. Puede haber incluso grupos de defensa del medio ambiente, a favor o en contra del aborto, etcétera, y los legisladores del Congreso. Entonces esto es, digamos, un ejemplo muy claro de cómo Estados Unidos ha, en buena medida, legalizado la corrupción, pero no es lo único. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, y ahora lo estamos viendo, no hay ningún tipo de legislación que regule las actividades económicas del jefe del Estado y del Gobierno. A raíz de lo cual tenemos algo que si probablemente pasara en América Latina, y creo que lo hemos comentado en este programa, pues a todos nos provocaría una lipotimia, es decir, diríamos que desastre de países, no cambian nunca. Es decir, que el jefe del Estado y del Gobierno tenga un hotel a 3 calles de su residencia oficial, exactamente, aquí al lado, en el cual se están quedando dignatarios extranjeros, delegaciones de países, delegaciones, etcétera, que a continuación, o sea, que le están pagando al jefe del Estado para a continuación ir a negociar con el jefe del Estado. Pues digamos que... Suena raro, como mínimo. Pero suena más aún, cuando el jefe del Estado y del Gobierno viaja a su propiedad en la Florida, el servicio secreto tiene que pagar por hospedarse en el hotel y el campo de golf que es de su propiedad. Y lo mismo ocurre en la Torre de Nueva York, donde tienen que rentar un piso completo que es pagado por nosotros, por los contribuyentes de Estados Unidos, precisamente para poder cuidar a este jefe de Estado y de Gobierno. Yo creo que no tenemos que mezclar las cosas. Efectivamente, lo del hotel o lo de Mar-a-Lago son casos llamativos, pero voy a recordar que la justicia aún no se ha pronunciado sobre eso, que hay demandas progresando por el tema en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos, en concreto por el hotel que está a 3 manzanas de la Casa Blanca, y 2 demandas de la Asociación de Ciudadanos por la Ética que todavía están en juicios y en juzgados aquí en el área metropolitana de Washington D.C., de Maryland y de Virginia. Con lo cual vamos a ver en qué termina eso, porque yo no tengo tan claro que eso se esté tolerando. Vamos a ver qué dice la justicia y hasta dónde progresa. Si después no dice nada y no pasa nada y el presidente puede seguir haciendo estas cosas, o puede seguir vulnerando la cláusula de los emolumentos de la Constitución. Ahora bien, meter eso en el mismo saco de cómo funciona el lobby aquí en Estados Unidos, yo creo que no es lo mismo, porque yo sinceramente lo veo desde la parte contraria. El hecho de que yo pueda buscar en una guía aquí transparente. A un lobbyista para que ¿qué presione empresa a un... da cuánto dinero a cuánto político y que eso sea público y que yo pueda consultarlo? A mí me parece todo lo contrario de la corrupción. Transparencia. Es que eso no lo puedes ver. Por ejemplo, al presidente de la Cámara de Representantes, un donante anónimo, a través de él, ha dado al Partido Republicano 23 millones de dólares. No sabemos quién es. Pero puedes ver la Asociación Nacional de Rifle, pero los lobistas no están, los lobistas sí están reglamentados, en el sentido de ellos tienen que decir una guía alfabética. Si se reúnen con un representante de la Cámara o con un senador, si le llegan a dar un regalo, creo que incluso está prohibido. Sí, o hay zonas grises. Hay zonas grises, por ejemplo, con Trump en la Casa Blanca no sabemos quién va a la Casa Blanca. Hablar con Obama sí se sabía, con Trump ha dejado de publicar los cuadernos. Sí, la agenda y la lista de visitantes. Pero el que sea transparente no quiere decir que no sea una influencia indebida en el proceso político, porque entonces una corporación o un individuo con cantidades masivas de dinero tiene una influencia desproporcional a su peso como ciudadano, y eso no es correcto para el sistema político, aunque sea transparente. Prefiero saber qué empresa está teniendo influencia y que venga abiertamente, como en el caso de la Asociación Nacional de Rifle, a no saber quién está cenando, qué líder de qué empresa está cenando con qué político en nuestros países. Pero incluso en el caso de la Asociación Nacional de Rifle no sabemos el dinero que le han dado los rusos y no sabemos a dónde ha ido a parar ese dinero. Podría haber ido a parar a Trump. Lo está investigando la justicia, ¿no? Lo está investigando la justicia, que yo sepa, lo está investigando la justicia española, no la de Estados Unidos. No, ahora mismo esa parte es parte de la investigación del fiscal especial. No sé si... El tema ruso de la Asociación Nacional. Sé que estaba, José Grinda, un fiscal español, pero vamos, si ahora lo van a asumir aquí, bien. Ya se verá. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias de Canadá, Pablo, y tienen que ver con que es posible que hoy
Canadá se convierta en uno de los países más importantes del mundo y más avanzados del mundo y que sea el primero que legaliza la marihuana en todo el territorio nacional. Es una iniciativa además apoyada por Justin Trudeau, el primer ministro, que quiere que sea aprobada incluso antes del 1 de julio, que es el Día Nacional de Canadá. El 1 de julio conmemora el momento en que las 3 provincias del territorio canadiense se unieron, New Brunswick, me parece que Nueva Caledonia y Canadá, que era la tercera provincia. Bien, ¿qué ocurre? La Cámara de Representantes ya aprobó el proyecto de ley y ahora el Senado lo va a someter a consideración hoy. El proyecto de ley tiene el título de C-45. Bueno, no entraría en vigor la medida inmediatamente, sino unos 3 meses después, según dicen todas las estadísticas y según dicen la normatividad canadiense. Los canadienses se gastan al año $6.000 millones comprando marihuana, que es la misma cantidad de dinero que se gastan comprando botellas de vino. De ese total de los $6.000 millones, 4.300 millones de dólares se lo gastan en marihuana recreacional, la otra es en marihuana con fines médicos. Hay algunas limitaciones aquí. Uno no puede manejar un carro, conducir un automóvil o conducir un coche, si uno ha fumado marihuana, porque eso tiene una multa de $1.000, si hay reincidencia, 30 días de cárcel y $5.000 de multa, y esto puede incluso agravarse más. Y tampoco se puede vender marihuana, según este proyecto de ley, sin licencia. Uno puede comprarlo solamente en establecimientos autorizados. Hay hasta 14 años de cárcel si uno llega a vender marihuana de esa manera. Aquí en Estados Unidos hay algunos estados que ya tienen aprobada la marihuana recreacional, que son Alaska y California, y también Colorado y Maine, Massachusetts, Nevada, Oregón, Vermont, el estado de Washington y aquí donde estamos, el Distrito de Columbia. ¿Qué opina usted del hecho de que se vaya a legalizar la marihuana en Canadá, que parece que se da por descontado, y sobre todo esto pocos días antes de la cumbre del G7, de los 7 países más poderosos del mundo, que tendrá lugar en Canadá, y por supuesto del grupo del cual forma parte ese país? Bueno, yo creo que dado tal y como está yendo el G7 y la cooperación internacional, el hecho de que la marihuana vaya a estar legalizada puede ser una gran ayuda para todos los que cubrimos el G7. Al margen de esto hay que comentar que, bueno, Donald Trump no fuma, no bebe, creo que los otros tampoco en general, con lo cual yo creo que ellos mismos son su propia sobredosis, los asistentes a la cumbre. Bueno, es una medida evidentemente, lo que persigue es convertir, digamos, a la marihuana como una especie que tenga un tratamiento similar al del alcohol. Es decir, una venta regulada en establecimientos concretos, solamente en tiendas que pueden vender licor en Canadá, que además son propiedad del Estado, es un mecanismo que también tienen aquí en Estados Unidos en algunos estados. Y eso es lo que trata de hacer. Hay gente que dice que es una medida de realismo, porque en torno a un 30% de los adultos jóvenes canadienses consumen consumen marihuana. Sí. Hay gente también que dice que esto lo que va a crear es una industria de la marihuana. De hecho, hay ya bastantes empresas que cotizan en bolsa en Canadá que distribuyen o producen marihuana con fines terapéuticos, y ahora mismo sus cotizaciones están disparadas. Hay una verdadera burbuja de la marihuana en el mercado financiero de Canadá. Y hay quien dice que, bueno, que precisamente que se va a convertir en una industria como el alcohol, que a su vez tiene un coste social muy elevado. Yo, la verdad que no sé muy bien qué pensar, es decir, a un nivel personal, yo estoy en contra de las drogas. Lo que pasa que, bueno, la política antidrogas que llevamos teniendo no está funcionando, entonces la verdad que no sé. Habrá que esperar, habrá que verlo. También dependerá mucho según las provincias, porque Canadá es un sistema más o menos federal y hay provincias, por ejemplo, que lo van a limitar más, provincias que lo van a liberalizar más. Es curioso, por ejemplo, Alberta, que es una de las provincias más liberales en el sentido económico del término, pero más conservadoras en el sentido social, es precisamente la que tiene más interés en que se liberalice el uso de la marihuana. Y bueno, va a ser un fenómeno muy interesante también por sus implicaciones con Estados Unidos, si va a haber o no turismo de marihuana a Canadá. Es decir, para entrar en Estados Unidos los canadienses tienen que rellenar un formulario en el cual les preguntan si han consumido drogas. Esto puede alterar las cosas, porque si consumir drogas es legal en Canadá, sin embargo es ilegal en Estados Unidos. Yo creo que va a crear un debate muy interesante.
Dori Toribio. Sí, yo estoy de acuerdo con Pablo. Vamos a ver cómo funciona esto, pero se me hace curioso primero el timing, que sea justo cuando están llegando los líderes del G7 a Canadá. Esta mañana he escuchado una tertulia en una radio alemana precisamente planteándose esto. Sí, al ocurrir justo hoy esto va a generar un debate también entre los líderes del G7 cuando lleguen, porque es un tema que se ha debatido ya en muchos de estos países, por ejemplo en Alemania, y se preguntaban, bueno, ¿y qué va a decir Merkel ahora? Es curioso el timing y también es curioso cómo está muy regulado. Esta mañana yo le he echado un vistazo por primera vez a este C45, que no lo había visto antes, porque la verdad no sabía si iba a salir adelante o no, y esta mañana sí le he echado un ojo. Está fuertemente regulado, es decir, se regula qué, cuándo, dónde se puede comprar, cómo se puede consumir, mucho más que los primeros estados que lo regularon aquí, como Colorado y Oregón. Con lo cual, veo que está todo mucho más estudiado y que además se trata, en el caso de Canadá, de un proceso más orgánico, porque la mayoría de los canadienses, según las encuestas, estaba a favor de la legalización. También la clase política hay una mayoría, ya una de las cámaras lo ha aprobado y parece que la siguiente también, con un primer ministro como Trudeau, que siempre ha estado a favor, como él lo ha dicho, con lo cual parece que si además los cálculos económicos lo respaldan, como están diciendo, parece que sería un proceso orgánico. Pero, repitiendo las palabras de Pablo, vamos a ver cómo funciona. Pepe. A mí se me hace también muy interesante, especialmente por el hecho de que Canadá es el vecino del principal consumidor de drogas y de marihuana del mundo, ¿no? Sabemos que el experimento de Uruguay aparentemente tiene buen éxito, dicen sus partidarios, no ha habido ningún problema económico, social, al contrario, Uruguay sigue creciendo económicamente, han recolectado impuestos, está muy regulado y hay una serie de farmacias, la gente se levanta tempranito, hace fila, va y compra su marihuana y después quién sabe qué hace, al otro día regresa por la marihuana, es decir, un mercado regulado que está operando de una manera funcional. Sin embargo, cuando tienes el mercado de mayor consumo de drogas del mundo, ¿no? Como si legalizaras la marihuana en México, creo que generas un problema potencialmente distinto, porque el 80% de los canadienses viven en esta franja de 200 millas de la frontera con Estados Unidos, y ya vemos que eso ocasiona. La gente pasa de aquí para allá a traer medicamentos, drogas que son muy difíciles de conseguir acá, probablemente no tan complicado en Canadá. Hay una economía, ¿no?, binacional que se basa precisamente en la conveniencia y en el acceso. Entonces yo no sé hasta qué punto, una vez que este proceso esté consumado, si se aprueba en el Senado, y lamento decirle a Pablo que hay un periodo de espera de 60 a 90 días, así que ahora que vaya a la reunión del G7, lo siento, no vas a poder conseguir nada por el momento. Vamos a ver qué pasa, hasta ver de qué punto puede desquiciar al mercado interno de la marihuana en Estados Unidos. Estados Unidos es el principal productor de marihuana del mundo y se produce a nivel doméstico. Hay verdaderas joyas sofisticadas para hacer crecer por hidroponía la marihuana, y sin embargo el que llegue a un mercado con alta calidad, sofisticado, que lo puedas quizá comprar hasta accesiblemente a través del internet, vamos a ver. Yo creo que ese es un tema muy interesante que de verdad tiene que ser tema de la relación bilateral. Bueno, cambio de asunto para hablar de España, Dori. En España ha pasado de todo en los últimos días. El gobierno se cayó el viernes de la semana pasada. Estaba presidido por Mariano Rajoy, el presidente del Ejecutivo, además era presidente del Partido Popular, un partido conservador, y se cayó porque prosperó una moción de censura que contra él presentó Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, que ha sido tradicionalmente el principal partido de la oposición. Presentó la moción de censura a Sánchez como consecuencia de un fallo que se conoció del llamado caso Gürtel, un caso de corrupción en donde había personas del Partido Popular vinculadas, entre otros el que fuera el tesorero del partido, el señor Bárcenas. Bueno, pues cuando prosperó la moción de censura quedó claro que el señor Pedro Sánchez, que no tenía los votos suficientes de su propio partido para poder gobernar y para poder sacar a Mariano Rajoy, él tiene solamente 84 escaños de 350, el Partido Socialista. Tuvo que aliarse por una parte con Unidos Podemos, el partido de Pablo Iglesias, que es un partido de izquierdas, que tiene 67 escaños, y luego con partidos más pequeños nacionalistas, como el Partido Nacionalista Vasco o como algunos partidos de Cataluña independentistas ellos. Bueno, lo primero que ha hecho Pedro Sánchez es que ha nombrado un gabinete de 17 ministros, 11 son mujeres, y es lo llamativo y es el primer asunto sobre el que quería preguntarle, porque ahí están, por ejemplo, Carmen Calvo, que va a ser la única vicepresidenta del gobierno, está la señora Calviño, que va a ocupar el Ministerio de Economía, una alta funcionaria muy respetada en la Unión Europea en Bruselas, está Margarita Robles, que va a ser la tercera ministra de Defensa en España,
Y hay otras ministras, varias más. También hay algunos hombres, por supuesto, como Josep Borrell, que va a ser el ministro de Asuntos Exteriores, un hombre muy conocido y demás. ¿Cuál es su percepción del hecho de que ya haya un consejo de ministras y ministros, que es como se le conoce ya a este gabinete? Esta mañana he hecho una ronda de repaso por los medios internacionales y esto es lo que más se subraya en la prensa internacional de hoy, porque no es tan habitual, ni siquiera en Europa, gobiernos con tantas mujeres, sobre todo en las carteras importantes, porque otra cosa son las carteras menos importantes, pero en este caso Pedro Sánchez no solo ha nombrado a muchas mujeres, sino en las carteras más importantes. Y esto se está subrayando mucho en la prensa internacional. Los cálculos de la prensa española es que esto es la primera vez que ocurre también en Europa, porque aunque hay otros países con gabinetes con muchas mujeres, como Suecia o Finlandia, pero por proporción, el porcentaje en España, que sería alrededor de un 64% del gobierno ahora, los cargos de gobierno están ocupados por mujeres, en porcentaje sí sería el mayor, aunque existen estos cálculos. Pero bueno, esto es lo que subraya hoy la prensa internacional. Y además subrayan otra cosa en el capítulo de la preocupación que existía estos días, y es, por ejemplo, el titular del Wall Street Journal esta mañana aquí, dice: el primer ministro de España, Pedro Sánchez, forma un gobierno que pretende demostrar que España no es Italia. Y subraya no solo la parte de las mujeres, sino también los cargos que hay nombrados proeuropeos, que vienen directamente desde Bruselas, con mucha experiencia, muy reconocidos y responsabilidad en este campo. Y creo que esa es una de las cosas importantes que hay que subrayar hoy, y subrayo que lo está diciendo la prensa internacional, porque como sabemos últimamente la imagen de España en los medios internacionales no ha sido muy buena, con todos los conflictos y crisis y terremotos políticos que ha habido, y hoy parece que hay una especie de cambio de tono, sobre todo en este asunto. Además de las mujeres, que quizás sea más por una cuestión histórica, pero este tema de pro-Europa estaba preocupando mucho por que estaba sucediendo al mismo tiempo el cambio de gobierno que en Italia, y con estos nombramientos parece que se ha tranquilizado muchas de las preocupaciones que existía, y esta es una parte importante que hay que subrayar. En cuanto a la primera pregunta que planteabas, es cierto que Pedro Sánchez y el partido al que pertenece, el Partido Socialista, solo tienen 84 escaños en un Parlamento de 350. Gobernar así va a ser muy difícil, porque el partido anterior, el Partido Popular, tenía mayoría y aún así no era fácil sacar adelante proyectos en el Congreso, en el Parlamento español, con lo cual va a ser muy difícil. Además, España sigue enfrentando retos muy importantes ahora, retos económicos, el reto del independentismo, retos europeos, y con tan pocos escaños no va a ser fácil, y además intentando acordar con otros partidos, con los otros partidos minoritarios como Podemos y otros partidos que conoce gente también fuera de España. Ahora va a haber que hacer acuerdos, y esta parte ahora no va a ser difícil. Así que en cuanto a tu pregunta, esa parte, la respuesta es veremos. ¿Le gusta este gabinete de Pedro Sánchez? Además, se le ha dicho que quiere hacer un gobierno abierto y europeísta. A mí, mientras lo haga bien, me da igual que nombre mujeres, hombres, animales o cosas. Vamos, creo que eso es lo verdaderamente importante, y no que haya una cuota del 64% de un sexo o de otro. Yo creo que Sánchez ha sorprendido en el sentido de que ha nombrado un gabinete que parece bastante cualificado técnicamente, bastante compacto, bastante sólido. Sánchez, digamos que es un político no testado, al menos en cuanto a funciones de gobierno, que ha estado, su liderazgo ha sido muy cuestionado dentro del Partido Socialista, etcétera. Digamos que, de hecho, es un presidente del gobierno que no es parlamentario, cosa que en España es absolutamente excepcional. Sin embargo, creo que el mensaje que está transmitiendo es bueno, está transmitiendo un mensaje de, digamos, de serenidad, de calma, etcétera. Yo creo que España ya ha demostrado que no es Italia, en el sentido de que hemos pasado por algo excepcional, que es una moción de censura que además tenga éxito, que no es algo muy frecuente, y no ha pasado nada. En Italia, por el contrario, han pasado por algo que se supone que es normal en unas elecciones, en una democracia, que son unas elecciones, han tardado 3 meses en formar gobierno, y aquello ha acabado fatal. Y yo creo que además Italia lleva pues toda la vida siendo Italia, y es así. 65 primeros ministros en 72 años. Exactamente. Entonces, y además ahora mismo, pues digamos, en una coalición contra natura de derecha populista y de izquierda populista, antieuropea, etcétera. Yo creo que España ha demostrado que puede pasar por una crisis política seria y que no pasa absolutamente nada. Por último, yo creo que Sánchez sí que tiene posibilidades de consolidarse más en el poder de lo que se piensa, porque es cierto, su gobierno es extremadamente débil, pero la oposición es más débil.
y está más fragmentada. Hay dos partidos que se disputan el espacio del centro-derecha, que son el Partido Popular y Ciudadanos. A su izquierda está Podemos, que está en una grave crisis. A su vez, el Partido Popular está ahora en una crisis con la sucesión de Mariano Rajoy, la pérdida del poder y el final, digamos, de la etapa marcada por José María Aznar, de la que Rajoy era hasta cierto punto heredero. Y yo creo que entonces, digamos, como diríamos en España, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces yo creo que eso puede ayudar a Sánchez a durar más de lo que se piensa. Pero ¿no será que primero, Sánchez no ha sido elegido, o sea, ha llegado al gobierno porque ha prosperado una moción de censura? Él tiene que agotar lo que se llama la legislatura en España, es decir, podría estar ahí 2 años si es que no pierde los apoyos de los otros partidos. Pero ocurren dos cosas. La primera, el señor de Unidos Podemos, el líder, Pablo Iglesias, que tiene 67 votos en el Congreso de los Diputados, está enfadado porque no ha nombrado el señor Pedro Sánchez a ningún ministro de Podemos. Pero es que no solamente eso, es que ha nombrado ministros, algunos de los cuales son cercanos al Partido Popular, al partido de Rajoy. Por ejemplo, Fernando Grande Marlaska, que era juez magistrado de la Audiencia Nacional, lo ha nombrado ministro del Interior, y eso al señor de Podemos le incomoda. Y por otro lado, ha nombrado como ministro de Asuntos Exteriores a Josep Borrell, un hombre catalán de más de 70 años, presidente que fue del Parlamento Europeo, pero que detesta a los independentistas catalanes y tiene una pelea monumental con ellos. Y al señor Sánchez lo apoyan partidos independentistas de Cataluña. ¿No será que eso va a terminar hundiéndose por alguna parte? Puede terminar hundiéndose, pero ahora mismo digamos que en España lo que marca el ciclo político es que haya presupuestos del Estado. Los presupuestos se han aprobado y hasta, por lo menos dentro de un año, el actual gobierno puede continuar, salvo que le hagan una moción de censura o salvo que digamos que la situación política o la crisis en Cataluña explote. Es decir, yo creo que dentro de un año hay elecciones al Parlamento Europeo y elecciones en los municipios y en las comunidades autónomas en España. Yo creo que el objetivo de Sánchez es aguantar hasta entonces y después de eso convocar elecciones. Pero, digamos, estamos ya hablando prácticamente de un año y medio, porque los comicios serían en esta fecha. No va a haber elecciones en verano, porque en verano en España nadie trabaja, tampoco vamos a ponernos a votar. Hombre, si trabajan. Vamos, que estoy exagerando, lógicamente. Claro. Pero vamos, no, una campaña electoral en verano sería extremadamente inusual. Entonces, digamos, ya nos estamos poniendo pues en septiembre, octubre del año próximo, es decir, es un año y medio prácticamente. Para un político al cual mucha gente daba por muerto, vamos, ni siquiera un muerto viviente como Pedro Sánchez, esto es un éxito muy considerable. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Dori, hay un artículo en un medio de comunicación canadiense sobre una conversación que tuvieron recientemente Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. El señor Trudeau lo llamaba a quejarse por el hecho de que Estados Unidos hubiera aumentado o estuviera dispuesto a aumentar, que ya entraron en vigor, los aranceles al acero al 25% y al aluminio al 10%. Y en un momento dado le dijo Trudeau al señor Trump: hombre, nosotros no podemos constituir un peligro para la seguridad nacional estadounidense. Y Trump le contestó: pero ¿cómo, acaso no incendiaron ustedes la Casa Blanca? Y al parecer se estaba refiriendo Trump a la guerra del Reino Unido con Estados Unidos de 1812, cuando los estadounidenses atacaron York, que era en ese momento la capital de lo que era Canadá, y luego los ingleses, pues por supuesto, respondieron y terminaron bombardeando, pues atacando la Casa Blanca a 3 cuadras de acá. ¿Cuál es su parecer sobre este diálogo? Es que Trudeau está muy enfadado con este argumento que da Trump para los aranceles a Canadá de que son un peligro para la seguridad nacional, y se le vio en ese discurso que lanzó diciendo que era inconcebible que Estados Unidos estuviera acusando a un país vecino que siempre ha sido leal y respetuoso con Washington, le estuviera acusando de ser un peligro para la seguridad nacional, con lo cual este ya era un tema espinoso que tenía de alguna manera dolido a Trudeau. Entonces, en esta conversación, que por cierto se ha filtrado una vez más, que primero publicó CNN y después han confirmado todos los medios canadienses, con lo cual damos por hecho que una vez más lo que se filtra es cierto, y que pasa una vez más lo mismo, y es que el presidente dice algo tan escandaloso que la misma gente que está escuchando la conversación acaba filtrándolo a los medios para que salga a la luz. Y en este caso, este tema, que además es una broma muy frecuente aquí en Washington, lo de que los británicos quemaron la Casa Blanca, es una broma que por ejemplo Obama hizo cuando visitó el primer ministro británico Washington en numerosas ocasiones, es un tema que circula, ¿no?, en la cultura popular de Washington. Pero claro, en este caso, primero, la referencia histórica es errónea porque no fue Canadá, y segundo, es un tema muy espinoso para Trudeau, que no le ha sentado bien todo el tema de los aranceles
aranceles, con lo cual mi conclusión es esta manía del presidente Trump de enfrentarse a sus propios aliados, que no sé muy bien por qué lo hace, porque no puede sacar ningún beneficio con eso. Entiendo que enfrentarse a los países antagonistas históricos es muy rentable con su base, pero ¿por qué seguir dando golpes una y otra vez a los países aliados? Pepe, 30 segundos. Bueno, no sorprende la ignorancia de los libros de historia. Lo que sí sorprende es que justamente aliados estratégicos como México, Canadá y la Unión Europea sean golpeados, ¿no? Con este absurdo pretexto de la seguridad nacional que está incluido en la Ley de Comercio del 1962, cuando todos sabemos que eso no tiene nada que ver y cualquier jurista y cualquier experto lo dice. Lo que me llama la atención también es que ahora logró Trump unificar a todos en su contra. Tiene unificados no solamente en su contra a los republicanos, a sus aliados republicanos en temas importantes como impuestos, etcétera. El déficit están en contra de él. 10 senadores, 5 republicanos, 5 demócratas, lo desafiaron ayer a una iniciativa de ley para evitar que el presidente tome acciones basadas en seguridad nacional en temas comerciales. La Cámara de Comercio de Estados Unidos está en contra de él por el tema de los aranceles. Los granjeros y los gobernadores de los estados que votaron por él en las elecciones de 2006 están en su contra, le están pidiendo que no. Y obviamente lo que ha provocado es una serie de represalias comerciales focalizadas, muy inteligentes, que van a golpear precisamente estados donde están los líderes del Senado de los republicanos, los líderes de la Cámara, como el whisky de Kentucky, el bourbon, los quesos de Wisconsin, de donde es Paul Ryan, etcétera, y estados donde hay una gran fuerza hacia Trump que ya están perdiendo empleos. La Asociación del Consejo Nacional Porcino dijo que están devastando la industria estas represalias. México le va a cobrar a los productores de puerco de aquí un arancel del 20% a partir del 5 de julio y compran más de $1,000 millones al año de carne. Es decir, realmente el presidente Donald Trump debería reconsiderar esos aranceles porque van a afectar a la población de Estados Unidos. Ya la están afectando. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Últimos 2 minutos. Pablo Pardo ha publicado usted un artículo en el periódico El Mundo de Madrid que dice que ahora la gente paga aquí en Estados Unidos o tradicionalmente unas propinas muy altas. Y usted dice, lo que pasa es que los camareros, los meseros son muy pobres. Y hace una cuenta ahí. Un camarero en Washington recibe un salario bruto de $3.33 la hora. O sea, 2,84 €. Y si uno le quita la retención de las pensiones, quedan 2,67 €. Y dice que en un mes un camarero puede cobrar unos $800 al mes sin seguro médico y sin vacaciones. Y si además el restaurante cierra porque cae una nevada, pues no cobra, no recibe salario. ¿Cómo es el asunto de las propinas? Sí, los camareros o las personas de estos trabajos en hostelería no están sometidos o no están bajo la jurisdicción del salario mínimo en Estados Unidos, que también es muy bajo, creo que debe andar por en torno a los $15.50, que suena mucho, pero en Estados Unidos el coste de la vida es enorme. Entonces ellos cobran muy poco, cobran 3,33 aquí en Washington, en otras ciudades cobran otras cantidades, en algunos sitios más, en otros menos, pero en general cobran muy poco y dependen de las propinas. La cuestión es que en Estados Unidos las propinas ya se han convertido en algo que no es una propina, es decir, forma parte de algo que tienes que pagar. Y voy a poner un ejemplo. Yo ayer, que me iba a ir a Canadá, a la cumbre del G7, sucedió una tradición muy estadounidense, que es que mi vuelo se canceló y decidí comer en el aeropuerto National, aquí en Washington. Hay un restaurante que no tiene camareros, no tiene meseros, como decís vosotros. Sí. Tienes en vez de una tableta y pagas con tu tarjeta de crédito y si viene una persona a traerte la comida. Pagas de forma adelantada, lógicamente, porque no hay nadie para que sí. Después perseguirte si te vas sin pagar. Y es muy curioso porque cuando pagas te pone el precio, te pone el impuesto y te ponen la propina. Es decir, ya antes de que te sirvan, sí. Estás pagando la propina. Ahora mismo en Washington, creo que es la semana que viene, se vota la iniciativa 77, que es precisamente para que los camareros, el personal de los restaurantes, cobre el salario mínimo. Y a partir de entonces, en ese caso, deberían desaparecer las propinas. Es una medida que está ocasionando mucha controversia, hay restaurantes que no lo quieren hacer, etcétera, pero es un cambio. Pero, desde luego, la propina, digamos, que viene completamente impuesta. ¿Cuánto es el salario mínimo en Estados Unidos? Alrededor de $7. Se está buscando que suba a $10. A estados como California lo tienen un salario como de $15, pero efectivamente es un problema para los meseros. Hay una fórmula muy interesante, ¿no?
de Danny Meyer, el dueño de Shake Shack, que ya no permite que pagues propina en sus restaurantes, porque todo el precio de la comida está factorizado para lo que es un buen salario para los camareros. Yo creo que es una alternativa muy... Sí. En Colombia, los camareros, los meseros, cuando alguien pide la cuenta, el mesero se acerca y le dice, ¿quiere usted que incluyamos el servicio, es decir, la propina? Y un columnista de la revista Semana, que se llama Antonio Caballero, que es muy ingenioso por lo demás, dice que la única ley que se cumple en Colombia es la ley que ordena a los camareros preguntar cuando alguien pide la cuenta, ¿usted quiere que incluyamos el servicio? Y bueno, yo no sé si sea tan exagerado el asunto. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.